Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que tiene como protagonista a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Si han leído bien el título, y sé que la intriga ya los está carcomiendo. Vamos a hablar de un secreto, un pánico desconcertante que una vez que lo entendemos, lo explica absolutamente todo sobre ciertas actitudes y momentos que hemos visto de ella. Prepárense porque esto va a ser fascinante, revelador y quizás un poco sorprendente. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema que promete ser tan jugoso, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir es sin duda una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su carisma natural, su belleza deslumbrante y su habilidad para dar vida a personajes complejos la han catapultado a la fama internacional, especialmente después de su aclamado papel en Erkencikus. Hemos seguido su carrera de cerca, hemos vibrado con sus historias de amor en pantalla y hemos admirado su evolución como artista. Pero como muchas figuras públicas, su vida privada a menudo está bajo el microscopio, y a veces pequeñas cosas, gestos, reacciones, pueden pasar desapercibidas o ser malinterpretadas. Hoy queremos arrojar luz sobre uno de esos aspectos que, al parecer, ha estado presente en la vida de Demet Özdemir, afectando su forma de ser y de relacionarse, y que tiene que ver con un pánico, un miedo muy específico y, créanme, bastante comprensible una vez que se conoce. El secreto del que vamos a hablar hoy no es un escándalo, ni una infidelidad, ni nada de ese estilo que a veces acapara los titulares. Es algo mucho más íntimo y personal, algo que puede afectar profundamente la seguridad y la autoestima de una persona. Estamos hablando de su supuesta fobia o al menos, una gran incomodidad ante la idea de estar sola en lugares oscuros o desconocidos. Sí, han escuchado bien. Una fobia a la oscuridad, pero no de la manera infantil que uno podría imaginar. Hablamos de una reacción que puede llegar a ser paralizante, un miedo intenso que la ha acompañado durante años y que, según fuentes cercanas y algunas de sus propias declaraciones en entrevistas a lo largo del tiempo, ha moldeado ciertas decisiones y comportamientos en su vida. Imaginen por un momento ser una actriz de renombre, que viaja constantemente, que está expuesta a luces brillantes en los sets de grabación, a eventos multitudinarios, a flashes de cámaras y que, sin embargo, en la intimidad de la noche, o al encontrarse en un lugar desconocido y poco iluminado, experimenta una sensación de vulnerabilidad extrema. Esto no es solo no gustarle la oscuridad, es un miedo que puede desencadenar ansiedad, taquicardia, sudoración e incluso pánico. Y cuando uno entiende esto, de repente ciertas situaciones cobran sentido. ¿Han notado cómo Demet a veces parece buscar la compañía de otras personas, incluso en momentos en que podría esperarse que disfrutara de su soledad? O como en ciertas fotos o vídeos se la ve un poco tensa si el entorno no es completamente familiar y bien iluminado. Podríamos haberlo achacado a timidez, a agotamiento por el trabajo, o simplemente a ser una persona reservada. Pero si consideramos esta fobia, de repente la necesidad de tener a alguien cerca, de sentir esa seguridad que brinda la presencia humana, cobra un nuevo significado. No es falta de independencia, es una estrategia de afrontamiento ante un miedo real. Esto también podría explicar por qué durante mucho tiempo se especuló mucho sobre sus relaciones, y quizás ella tendía a buscar parejas que le brindaran esa sensación de protección y estabilidad. No porque no fuera capaz de cuidarse a sí misma, sino porque la simple idea de enfrentar ciertas situaciones de soledad en la oscuridad le generaba una angustia considerable. Es un instinto básico el de buscar seguridad cuando uno se siente amenazado, y para Demet, la oscuridad, o la falta de luz que revele su entorno, parece ser un desencadenante de esa amenaza. Pensemos en las implicaciones de esto en su carrera. Los rodajes nocturnos, las escenas en lugares poco iluminados, los viajes a ciudades desconocidas donde no tiene su red de apoyo habitual. Para cualquier actor, estos pueden ser desafíos. Pero para alguien que lidia con una fobia de este tipo, se convierten en auténticas pruebas de fuego. Es probable que haya tenido que desarrollar mecanismos de defensa, pedir luces adicionales en ciertos sets, asegurarse de que alguien la acompañe en momentos clave o incluso declinar ciertos proyectos que considerara demasiado intimidantes en cuanto a su entorno. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las celebridades. Las vemos
En las pantallas perfectas seguras conquistando el mundo. Pero detrás de esa imagen pública hay personas reales con sus propias batallas, sus miedos y sus vulnerabilidades. La fobia a la oscuridad o nictopobia es sorprendentemente común y puede tener orígenes muy diversos, experiencias traumáticas en la infancia, una sobreexposición a historias de terror o simplemente una predisposición genética. Lo importante es que para quien la padece es una realidad que impacta su vida diaria. Las entrevistas que ha dado a lo largo de los años, aunque a veces crípticas, parecen dar pistas. Ha mencionado en alguna ocasión que le cuesta dormir en habitaciones oscuras, o que prefiere tener una pequeña luz encendida. Lo que antes podíamos considerar una manía o una preferencia personal, ahora, al conocer la posible fobia, se interpreta como una forma de gestionar su ansiedad. Es la necesidad de mantener un mínimo de control visual sobre su entorno para poder sentirse a salvo. Además, se han dado cuenta de cómo en las redes sociales Demet a menudo comparte momentos con amigos, familia o su pareja. Si bien es natural para cualquiera querer mostrar su vida social, en el contexto de esta posible fobia, podríamos interpretarlo como una búsqueda constante de esa red de seguridad, de esa presencia que disipa cualquier sombra de inseguridad. No es un cliché, es una necesidad emocional. Y lo más interesante es cómo, a pesar de esta posible vulnerabilidad, Demet ha logrado tanto. Ha construido una carrera impresionante, ha conquistado al público con su talento y ha mantenido una imagen pública, en general, muy positiva. Esto habla de su fortaleza, de su resiliencia. Si bien la fobia puede ser un obstáculo, no ha permitido que la defina por completo. Ha aprendido a vivir con ella, a gestionarla, y a no dejar que paralice sus sueños. Consideren las escenas de Erkencicus. Aunque es una comedia romántica, tiene momentos de tensión, de persecuciones, de situaciones inesperadas. Imaginar a Demet, la actriz, rodando esas escenas, quizás sintiendo ese pellizco de ansiedad ante ciertas locaciones o iluminaciones, y aún así, logrando transmitir esa energía y esa alegría que caracterizan a su personaje. Es una demostración de profesionalismo y de una valentía admirable. Esta revelación, si se confirma como una fobia real, nos ayuda a ver a Demet Özdemir desde una perspectiva más humana y cercana. Nos recuerda que detrás de la estrella de cine, hay una mujer con sus propias luchas. Y esto, lejos de disminuir su atractivo o su admiración, lo que hace es precisamente lo contrario, nos permite conectar con ella a un nivel más profundo, empatizar con sus desafíos y aplaudir aún más sus logros. Piensen en cómo muchas personas sufren de miedos o ansiedades que no son visibles para el resto del mundo. Una fobia a los espacios cerrados, a las alturas, a ciertos animales y en este caso, a la oscuridad. Son luchas internas que a menudo pasan desapercibidas, pero que requieren una gran cantidad de energía y valentía para ser gestionadas. La decisión de Demet de no hacer de esto un gran escándalo público, sino de manejarlo de forma más discreta, también habla de su carácter. No busca lástima, sino que busca vivir su vida lo mejor posible, y si eso implica tomar precauciones, lo hace. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Primero, que nunca debemos juzgar a una persona por las apariencias. Detrás de cada figura pública, hay una complejidad que a menudo desconocemos. Segundo, que los miedos, incluso los más irracionales, son reales y merecen ser comprendidos y respetados. Y tercero, que la fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante a pesar de él. Demet Özdemir, con esta posible lucha, se convierte en un ejemplo de esa fortaleza. Hemos visto cómo este detalle, el pánico desconcertante ante la oscuridad o lugares poco iluminados, puede explicar muchos pequeños gestos, muchas decisiones y muchas de las actitudes que hemos observado en ella. No es solo una cuestión de preferencias, sino de una necesidad intrínseca de seguridad. Y eso, amigos míos, lo cambia todo. Así que, en resumen, hemos explorado el posible secreto detrás de ciertas reacciones de Demet Özdemir, un pánico a la oscuridad que, al comprenderlo, explica mucho de su comportamiento y sus necesidades de compañía y seguridad. Hemos visto cómo esto impacta su vida personal y profesional, y cómo, a pesar de ello, ha logrado construir una carrera exitosa, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Es un recordatorio de la humanidad de las figuras públicas y de la importancia de la empatía. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta explicación tan fascinante como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Habían notado algo similar en Demet?
¿Creen que este secreto explica ciertas cosas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más contenido que nos apasiona. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.